inicio a esta conferencia de prensa que encabezará el secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade. Me acompañan los senadores Marcela Guerra, el senador Teófilo Torres Corzo, la senadora Margarita Flores y Lucero Saldaña. La primera pregunta la hará nuestro compañero David Moreno de Yucatán Televisión. Muy buenos días, señor secretario, senadores, buenos días. En relación con la visita que hizo el presidente de la República a Cuba, y esto en el marco de la próxima cumbre de la Asociación de Estados del Caribe, ¿cómo se está trabajando para que México recupere el liderazgo en la región y particularmente en esta región que comparte el Mar Caribe con los estados que estarán participando? En segunda instancia, ¿qué nos dejó para el país el Foro Económico de Davos? ¿Cómo se está trabajando en materia de protección a los derechos de los migrantes en la frontera sur? Y por último, se nos ha dicho mucho que la imagen de México está bien cimentada en el exterior. Sin embargo, bueno, todavía tenemos situaciones de violencia en el país, caso concreto Michoacán, por ejemplo, que de alguna manera terminan redundando en una imagen que quizá no sea la mejor. ¿Cuál es su percepción respecto a esto? Gracias. Lo primero que vamos a hacer para recuperar liderazgo con los países de la Asociación de Estados del Caribe es traerlos a Mérida. Ya si no logramos que en Mérida salga con una buena impresión, entonces tenemos que hacer un trabajo adicional. De hecho, parte de la estrategia efectivamente para generar mayor presencia fue la presidencia que México este año ejerce y en febrero entrega de la Asociación de Estados del Caribe. Buscaremos una cumbre de líderes, la primera que se hace hace mucho tiempo, buscando dotarla de una agenda concreta, específica, que nos permita revisar los temas que son torales a la Asociación de Estados del Caribe: turismo sustentable, logística y administración de desastres naturales. En los tres temas hemos trabajado para que en la cumbre se generen entregables concretos, y esto ha sido acompañado además de una política de cercanía importante que ha encontrado más expresión en cooperación con Centroamérica, con Cuba, con Haití y con todos de hecho los demás países que integran a la Asociación de Estados del Caribe. Habrá de ser una buena cumbre, habrá de acreditarse con ella el liderazgo de México, y habrá de ponerse en evidencia que trabajando de manera coordinada se puede avanzar de manera concreta en los retos y oportunidades que compartimos en la región del Caribe. Davos fue un foro importante, con una presencia importante de líderes, de empresarios, de pensadores, de científicos, de sociedad civil, de líderes jóvenes, y en ese foro pudo constatarse primero el gran interés que había por los procesos de reforma que estaba haciendo México, y segundo, con una métrica muy específica, acreditar que ese interés podía encontrar expresión en decisiones de inversión muy importantes. Se señalaron hacia finales del foro inversiones que solamente 3 de ellas implicaban para México más de $7.500 millones, con el consecuente derrama en materia de empleos y de prosperidad. No solamente permitió acreditar el interés que México, el mundo tiene en lo que está pasando en México, sino que permitió también acreditar de manera fehaciente que ese interés va más allá del diálogo, va más allá de los comentarios, va más allá de la nota de prensa favorable, y encuentra un ejemplo claro en el compromiso de empresas importantes que están dispuestas a hacer de su futuro, o de fincar su futuro hacia adelante en los proyectos de inversión que tienen en México. Estamos trabajando de manera importante en la agenda de migrantes, en un país que tiene 4 retos muy importantes, un país que es al mismo tiempo origen, destino, tránsito y repatriación. Eso implica un gran esfuerzo de coordinación por todas las entidades, en el ánimo de que se respeten y respetemos los derechos humanos de ese proceso. Hoy se ofrecen mejores instancias de salud, mejores instancias de albergue, mejores condiciones de seguridad y un diálogo consular permanente,
cotidiano, frecuente y exitoso para ir atendiendo los retos muchos que de ese fenómeno se nos presentan. La imagen de México mejora, el mundo piensa de un México que se transforma, de un México que en democracia construye acuerdos, posibilidad que tuve yo de encuentro con los senadores para reconocerles el trabajo que hoy permite que el mundo se esté fijando con entusiasmo y con optimismo en México, y esto va más allá de una cobertura favorable y se puede verificar por las decisiones de inversión y por la forma como los mercados califican el desempeño de México hacia adelante, reflejado incluso en una mejora de la calificación por una de las entidades calificadoras más relevantes. Esto quiere decir que no solamente es percepción de que la imagen de México mejora, sino que encuentra evidencia concreta de que eso así está sucediendo. Gracias, David. La siguiente pregunta es Víctor Mayén, de Radio Capital y Rumbo de México. Buenas tardes, secretario. Son algunos cuestionamientos. El primero tiene que ver si la próxima visita del presidente Obama se va a aprovechar para que el gobierno mexicano tenga una posición firme y decidida sobre las constantes violaciones de ese país a los derechos humanos de nuestros connacionales. Caso más concreto y reciente, el de Edgar Tamayo Arias, y otros agravios que ha sufrido el país, como el espionaje al propio presidente Peña. La segunda, la visita reciente del presidente Peña a Cuba se puede tomar como el relanzamiento de la relación bilateral de los dos países, y si esto cancela cualquier posibilidad del gobierno actual de dialogar con la disidencia de la isla, y sobre la base de que se condonó la deuda a Cuba de $500 millones. La visita del presidente Obama y del vicepresidente Harper a México permitirá poner de relieve y permitirá resaltar la idea de Norteamérica como un espacio de gran competitividad y de gran dinamismo. Por muchas razones estructurales, muchas de ellas muy vinculadas con la participación de México en ese espacio económico, América del Norte hoy se consolida frente al mundo como un espacio de crecimiento, como un espacio de desarrollo de manufacturas avanzadas, como una región económica que ahorita es la más grande en el mundo y que hacia el 2050, de nuevo con la participación de México, seguirá siendo Norteamérica más grande que China. Es una idea la de Norteamérica que nos convoca a trabajar temas que tienen que ver con educación, con logística, con inversión en infraestructura, con un diálogo económico de alto nivel, y que nos convoca también a platicar sobre los temas de seguridad, sobre los temas de migración y sobre los temas que se han plantado como irritantes en la relación. Es notable entre ellos la demanda que ha hecho México del pleno respeto a los derechos humanos de nuestros connacionales, la exigencia que ha hecho México de la observancia puntual del fallo de la Corte Internacional de Justicia que mandata a la revisión de aquellos casos que resultaban en pena capital, habiendo habido violaciones a los derechos consulares que hoy se extienden a mexicanos y otras nacionalidades por igual, y que se traducen en un trabajo en la Cancillería que en muchos casos, desafortunadamente no en el de Edgar Tamayo, ha evitado el que se aplique la pena de muerte en perjuicio de nuestros connacionales. Una relación, la que se construye con Cuba, importante. Con Cuba comparte México 1.250 kilómetros de frontera. Es una región económica relevante. Para México lo es desde varias dimensiones, y la importancia de que con Cuba tengamos una relación que nos permita ser parte de sus procesos de actualización es de gran relevancia. Fue una visita exitosa, fue una visita de encuentros, fue una visita que implicó, previo a ella, que se revisara todo el marco jurídico de la relación, que se ampliara el acuerdo de complementariedad económica, que se actualizaran los instrumentos jurídicos que permiten una cooperación en materia judicial y en materia de intercambio de información, igualmente en materia de intercambios culturales, de apoyos a elementos educativos. Fue una cumbre esta de CELAC que implicó, entre otros entregables, el que Latinoamérica se convirtiera en una región comprometida con la paz, y en donde se plantea en la agenda que no solamente queremos una Latinoamérica comprometida con la paz, sino también una Latinoamérica comprometida con derechos humanos. Alicia Salgado, de Excelsior. Hola,
Acá. Acá. Hola, Fresco. Dos preguntas precisas. Viene la reunión del G20 y en particular hay decisiones que tú fuiste un impulsor importante del mismo señor secretario de Hacienda y hoy acompañas con la reunión de los Sherpas. ¿Cuál es la posición de México respecto a que en definitiva no se van a modificar las estructuras de gobierno del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, evidentemente, por el rechazo que ha tenido el Congreso de los Estados Unidos a autorizar el aumento de la cuota? ¿Qué representa esto para la relación bilateral y también para la multilateral? Y la otra es en relación al NAFTA. Se cumplieron 20 años, viene la visita bilateral en México. Entonces, ¿podrías decir cuál es la agenda específica que se está planteando para esta relación considerando la negociación que se tiene para Asia-Pacífico con el TPP, Alianza Pacífico, y también la posibilidad de un inicio de negociaciones con Europa, considerando el acuerdo de inversiones con Estados Unidos? El G20 se ha convertido en el principal foro para coordinarse, sobre todo en temas de economía y de finanzas, pero ha venido desarrollando un espacio de diálogo en materia de desarrollo igualmente importante. En el contexto de la crisis que comenzó en el 2008, el G20 jugó un papel fundamental en buscar no solamente coordinación, sino en buscar entregables concretos y convertirse además en un mecanismo que los mercados podían ir siguiendo para entender cómo el mundo se estaba coordinando para hacerle frente a esta problemática. Una parte muy importante de los temas que fueron avanzando en paralelo dentro del G20 y dentro de la estructura de gobernanza del Fondo Monetario Internacional implicó la revisión de cuotas por un lado y la revisión de la composición en los órganos de gobierno del Fondo Monetario. Revisión de cuotas y revisión de la gobernanza de los espacios en el fondo que debiera de reflejar un papel mucho más importante de las economías emergentes y dinámicas. Este proceso, este acuerdo que se tomara en la Junta de Gobierno del Fondo que permitiría esta mayor representatividad de economías emergentes como las nuestras, implicaba un proceso de validación por los diferentes congresos. El hecho de que el gobierno americano no haya aprobado esa modificación de cuotas de una gobernanza es ciertamente una mala noticia. Estados Unidos tiene un papel de gran importancia global, lo desempeñó en todo el proceso de enfrentar la crisis, lo desempeña todos los días de manera cotidiana, y siendo un elemento fundamental, pues habrá de ser replanteado seguramente en los dos niveles. Habrá de ser un tema del que se ocupe la Junta de Gobierno del Fondo y habrá de ser un tema también del que dé cuenta, revise y reflexione el G20, convencidos ambas, las instancias de gobierno del Fondo y el G20, de que en el proceso de crecimiento global, los países emergentes dinámicos como México estamos jugando un papel cada vez más relevante. Más allá de la falta de apoyo legislativo a los acuerdos de cuotas de gobernanza que se toman en el 2010, lo que sigue siendo cierto es que los papeles emergentes estamos llamados, o los países emergentes estamos llamados a jugar un papel cada vez más relevante, y que en apoyo de ese papel cada vez más relevante, las reformas que han venido siendo aprobadas en México le dan un mayor nivel de apoyo a esa perspectiva de participación que dentro de la economía global tiene México. Parte de lo que queremos lograr con esta cumbre de líderes de América del Norte es que se reconozca el papel que juega Norteamérica dentro de los procesos de la economía mundial. Hoy hay, y México forma parte de ello, un gran interés de lo que está pasando en Asia. Hoy hay, y México es un actor destacadísimo en ello, un gran interés por lo que está sucediendo con los países de América Latina, una región que está exhibiendo un gran dinamismo, un gran crecimiento, dentro de ella la Alianza del Pacífico jugando un papel muy relevante. Pero dentro de estos fenómenos, lo que está pasando en Norteamérica es también digno de llamar la atención. México, habiendo invertido como lo ha hecho tanto en logística, teniendo la demografía que tiene, graduando el número de ingenieros que ha venido graduando,
y apoyado en las reformas estructurales que se han venido apoyando, sumado a la economía norteamericana y canadiense, integran el bloque económico más importante del mundo y por lo tanto ofrecen la oportunidad de que Norteamérica vuelva a generar emoción, entusiasmo por el dinamismo y el potencial de crecimiento que tiene. Y es lo que habrá de generar los entregables y los espacios de reflexión alrededor de la cumbre. Luego que se va a dar un contexto en 2014 que es interesante. Por primera vez desde la época previa al 2008, todos los grandes polos económicos van a exhibir un crecimiento positivo. Lo va a hacer Japón, que es el país dentro de la OECD, el único que tuvo un comportamiento económico mayor al que se había pronosticado. Lo va a hacer Estados Unidos, en donde recientemente se anunciaron cifras muy positivas de crecimiento en el trimestre. Lo va a hacer Europa y lo van a seguir haciendo los países emergentes. Esto empieza, por lo tanto, a generar la convicción de que una crisis muy complicada, muy difícil, muy profunda, empieza a enseñar espacios de mayor optimismo en términos de recuperación, y lo que está pasando en Europa, en donde si bien los números son apenas marginalmente positivos, están por lo menos del lado correcto ya de la expectativa de crecimiento. La cuarta y última pregunta que corresponde a Blanca Becerril de Financiero Bloomberg. Hola, buenas tardes, señor secretario. 3 preguntas. Una, el caso Michoacán, toda la ola de violencia que se está viviendo en el estado, que ya está permeando a los estados vecinos como por ejemplo Guerrero, ¿orillará a replantear o a fortalecer la iniciativa Mérida? La otra es los temas específicos previstos en la reunión trilateral, sobre todo con Estados Unidos, y la situación del connacional ejecutado la semana pasada en Texas, Edgar Tamayo, y el próximo mexicano que también está previsto que se ejecute en el mes de abril. ¿Qué acciones como canciller va a tomar o qué acciones debemos de tomar en México para evitar más ejecuciones? Entiendo que el caso Avena decía que 51 mexicanos que estaban en esta situación tenía que ser revisado su caso para evitar la ejecución. ¿Qué vamos a hacer en este sentido? Gracias. El caso Avena tuvo una gran importancia. Fue uno de 3 casos que se llevaron a la Corte Internacional de Justicia. Fue un tema relevante en materia de derecho internacional porque reconoce con toda claridad que parte del debido proceso es el respeto del derecho que tiene el reo, cualquiera que sea su nacionalidad, de ser apoyado por las instancias consulares. Implicó, desde el punto de vista de la relación bilateral, a partir de entonces, que el mexicano no solamente sea informado del derecho que tiene a recibir asistencia consular, sino que lo sea también el consulado, para que pueda hacerse presente desde el principio. Este mecanismo de coordinación, el resultado de Avena como proceso y el trabajo que se despliega en las instancias consulares de México en los Estados Unidos ha permitido que en los últimos 10 años se evite o se conmuten la pena de muerte para más de 852 mexicanos. De hecho, solamente en el último año ese fue el caso en más de 52 instancias. En el caso específico de Edgar Tamayo, hecho que condenamos nosotros, toda América Latina, buena parte de Europa y el propio gobierno de los Estados Unidos, implicó el que el estado de Texas no cumpliera con el fallo de la Corte Internacional de Justicia. Se desplegó un esfuerzo consular importante, se desplegó un esfuerzo diplomático importante, un esfuerzo que involucró a las propias instancias diplomáticas de los Estados Unidos por la vía de un exhorto que de manera escrita hiciera el Departamento de Estado al gobierno de Texas para que acataran esta sentencia, y que en su ausencia implicó condena del gobierno de México y del gobierno de los Estados Unidos. Habremos de seguir trabajando en la vía diplomática, y esta reunión fue propicia para pedirle también al Senado de la República apoyo, toda vez que conforme a lo que definió la Corte Superior de Justicia en los Estados Unidos, la forma de hacer vinculante para los estados los fallos de la Corte Internacional de Justicia implican el que se apruebe legislación en ese país, legislación que fue presentada tiempo atrás y que no ha sido aún aprobada. Y por lo tanto, en estos esfuerzos de diplomacia que se desplegaron desde el Ejecutivo, el acompañamiento de la diplomacia parlamentaria por la vía de buscar que se apruebe esta legislación
habilitante que permitiría ser vinculante el fallo de la Corte Internacional de Justicia será de gran relevancia. La agenda trilateral parte sobre la base de convicción compartida entre Estados Unidos, Canadá y México, de que Norteamérica tiene todo para ser una región muy competitiva y muy dinámica, y que pretende que sobre la base de esa convicción se realicen esfuerzos de integración que permitan que efectivamente los procesos y las cadenas de valor tengan mayor dinamismo y mayor convicción en el proceso de su origen norteamericano. Este enfoque específico de privilegiar la idea de lo norteamericano como apoyo a las cadenas de valor habrá de tener expresión en educación, en el desarrollo de las fronteras, en la homologación de trámites y en un programa específico de trabajo que le dé seguimiento a todo ello. La iniciativa Mérida tiene suficientes elementos de flexibilidad en ella como para que periódicamente se evalúen cuáles son los focos y cuáles son los destinos de ese programa de cooperación y por lo tanto la posibilidad de que el gobierno mexicano vaya fijando sus prioridades para aprovechar ese espacio de cooperación de la mejor forma posible. En un mundo que reconoce en México los retos que tenemos en materia de seguridad, pero un mundo que reconoce también los éxitos que en ese tema se han venido logrando en diferentes lugares del país en donde se ha venido recuperando la paz y la tranquilidad. Muchas gracias por su interés y por su... Muchas gracias, señor secretario, compañeros.